Las tostadoras, no hemos hablado de las tostadoras. El kilo 7 de Camagüey, donde murieron violentamente 40 prisioneros. El G2 en Santiago de Cuba, donde había temperatura alta y baja dentro de las prisiones. La Cabaña en el 82 metieron 100 ratoneras. ¿Qué es lo que es una ratonera? Que la cesaron de hacer en el 85. En Colombia y en Boniato era alta seguridad, donde los pacientes, los presos morían de hambre. En Boniato los condenados a muerte en células tapiadas. En el 95 una huelga. En los 3 maceos de Oriente, las gavetas. 3 masivos, ¿no? 3 masivos de Oriente. Las gavetas de 1 metro de largo, 1.8 de alto y larga de varios metros. Eso yo creo que debemos haber mencionado esas cosas. Referente a la presa política, ¿en qué lugar estuvo usted? Porque ellos se refieren aquí a las mujeres de varias. Guanajay, Potosí, Nuevo Amanecer. Bueno, hay una que se llama Mambí en Camagüey. O sea, múltiples lugares donde metían presos a la gente. 30.000 presos políticos, 7.000 muertos. Eso está en el libro este, que yo creo que debía de reproducirse, traducirse al inglés, porque todavía está en francés, yo no sé si te ha pasado. Después sí pueden me dar la referencia para tenerla. Está en inglés ahora también. Y el libro ese tiene la historia de Rusia, Camboya, Cuba, Vietnam. Ese es el libro negro. El libro negro, yo tengo el libro. Sí, yo lo tengo también. Muy bien. Bueno, primero agradecer las charlas, fueron sumamente interesantes, muy ilustrativas, muy ilustradoras. Pero me llama mucho la atención, creo que usted en particular y ustedes los tres se han referido al apoyo que de una forma u otra han recibido del exilio cubano. De alguna manera el exilio cubano, a pesar de haber sido acusado de que no se unen, ha hecho un trabajo sorprendente, como ningún otro país latinoamericano. Cuando uno habla de las diversas diásporas latinoamericanas, que son muchas, ninguna es comparable a la cubana en términos del apoyo y la ayuda que le ha dado a sus compatriotas adentro. Pero por otro tipo de razones me gustaría muchísimo saber cuál ha sido el impacto de lo que afuera se conoce como las damas de blanco. Es decir, realmente cuál ha sido el impacto dentro de Cuba, porque a nivel internacional ha sido sumamente llamativo el fenómeno de unas mujeres que se han vestido de blanco y que han salido a protestar dentro. Gracias. Bueno, desafortunadamente no le puedo decir porque no he estado dentro de Cuba. Ese es un punto sumamente importante que usted está mencionando, sumamente importante, porque mi impresión, y eso es por lo que Castro no ha permitido que haya ningún tipo de medio independiente dentro de Cuba. Y entonces es muy curioso porque las noticias, tengo entendido, que van, por ejemplo, venían aquí a través del teléfono, etcétera, y rebotaban a Cuba a través de las distintas emisoras y Radio Martí, que es lo que realmente ha funcionado. Desafortunadamente no puedo decirle, porque no tengo esa información, del conocimiento o del impacto de las damas de blanco, pero me da la impresión que en los lugares donde ellas han estado ha tenido repercusión. Una cosa muy curiosa es que precisamente por el funcionamiento del sistema represivo totalitario tienen la simpatía, pero no se atreven a dar el paso de salir a la calle. Por eso es que Fidel dice, o está Birro, o gente que está con él, la calle de Fidel, porque no quieren
precisamente que la oposición tenga calle. ¿Entiende? Él sabe que eso es muy peligroso. Mire, le voy a contar una anécdota para que usted vea lo diabólico de este señor. Con respecto a eso que usted está diciendo. Sor Mercedes, de las Hijas de la Caridad, que fue una de las que ayudó a ellos cuando estaban en Isla de Pino, cuando ella quiso ir a ayudar a los nuevos presos políticos, creo que habló con Raúl Castro y le dijo, mire hermana, pida lo que usted quiera, menos eso que usted me está pidiendo de ir a ver a los presos y a la asistencia directa, porque nosotros sabemos que usted va a hacer lo mismo que hizo con nosotros. Fíjese usted a dónde, es decir, ayudaron a sacar cosas y demás, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas esas de Fidel que publicó Conte Agüero aquí en el exilio, pues obviamente tenían que tener un vehículo humano que sacara esas cartas. Esas cartas no salían por los medios regulares, que por cierto, esta era una de las cosas también que nosotros teníamos, ¿no? Las balitas, ¿no? Que se envolvían en una letra súper pequeña, con un plástico, en fin. La ingeniosidad del ser humano es tremenda cuando está bajo esas condiciones. Podríamos hablar largo sobre eso, pero no hay tiempo. Un comentario nada más que tiene que ver con lo que empezó a explicar Johnny, del sistema totalitario al sistema autoritario. Por ejemplo, en Cuba hay un sistema totalitario. Quiere decir que el gobierno lo controla todo, los medios de comunicación, el trabajo, la movilidad de las personas, o sea que hay un control total de las personas. Trata de tenerlo. O trata de tenerlo. Pero son bastante efectivos en eso. En algo, si en algo son competentes, es en establecer ese terror en la población. Eso, por ejemplo, en Venezuela no es igual. Venezuela es un país quizás autoritario ahora, con un presidente que fue elegido, que esto, que lo otro. Pero en Venezuela usted puede salir del país, usted puede entrar, hay medios de comunicación que todavía protestan, hay estaciones de radio que protestan. Eso no existe en Cuba. Entonces, ¿qué pasa con las damas de blanco? Que no son conocidas por mucha gente del interior, porque no hay manera de que lleguen las noticias de ellas. Allí en La Habana, la gente que está en La Habana sí, pero en otras partes es muy difícil. Y lo hacen a propósito. Correcto. Por cierto, hablando de Venezuela, yo escribí un artículo hace como 3 o 4 años que se intitulaba Venezuela, Cuba en cámara lenta, donde hacía la comparación entre los dos sistemas. Si alguno de ustedes tiene alguien en Venezuela que tenga un email que podamos mandarle eso, por favor dígamelo, porque definitivamente hay que alertarlos, porque realmente en Venezuela se está yendo al proceso de Cuba, pero en cámara lenta. Fíjense que ya tienen los comités bolivarianos, fíjense la cuestión de las milicias, ¿okay? Fíjense la cuestión de las expropiaciones. Lo que Fidel Castro le tomó 3 años, este señor le toma mucho más porque las circunstancias no son iguales. Y ojalá que en Venezuela reaccionen a tiempo y se unan como es debido. Porque yo le diría a usted que si en el año 59 los cubanos, las distintas organizaciones, etcétera, se hubieran unido como es debido, Fidel Castro no hubiera podido llegar al totalitarismo. Pero desgraciadamente eso no ocurrió, ¿entiende? Y en vez de formar el Frente Unido, cuando todavía no se había consolidado, estábamos desperdigados cada uno por su cuenta. Eso es lo que yo me refiero. Hombre, hicieron el Frente Unido a Castro. Si todo el mundo tenía un cartel de Fidel en tu casa. Sí, pero ya a finales del 61. El Frente Unido se lo hicieron a Castro. Sí. Sí. Pero mire, el problema es que no había líderes que se pararan, como hizo Tony Barona, por ejemplo, demandando elecciones. ¿Quién apoyó a Tony Barona? El presidente último constitucional de Cuba lo desautorizó. Ese señor tenía una autoridad. Y el que más votos sacó a la Cámara de Representantes en Cuba, en la historia de Cuba, fue a lamerle botas allá a la sierra. No voy a mencionar nombres porque... Pero no se lo va a enterar a la otra generación. Hay que decir los nombres. Sí, cuando usted lea el libro que va a salir. Bueno, el caso de Pardo ya es el caso de Prío. Señores, yo les voy a pedir que hagan preguntas. No. Buenas noches, mi nombre es Pedro Aguilado Guerra. Bueno, quiero felicitar a los tres, pero primeramente a Marisa Lugo por haber levantado esa luz
desierto donde la gente, como dijo Alcides Martínez Calzadilla en el famoso documental ese, nadie quería escuchar. Por eso la felicito. Usted como mujer, siguiendo la tradición de las mujeres cubanas, levantó la voz en ese desierto que es nuestro país lamentable. No voy a hacer una pregunta, sino quisiera alargar los tópicos que los dos caballeros dijeron. Por ejemplo, mi querido amigo Ángel de Fana no sabe cómo yo lo conocía a él. Cuando a mí me trasladan de Isla de Pino para Boniato, Ángel lo trasladaron de Boniato para otro lugar. Pero, por suerte, olvidó un cubo verde que él tenía y ese cubo decía Ángel de Fana. Y allí cuando yo llegué estaban compañeros míos de la Salle en esa celda y cuando yo veo ese cubo que decía Ángel de Fana, digo, ¿quién es Ángel de Fana? Me dice, no, un muchacho muy bueno ahí que estuvo aquí. Un flaco. Y se lo llevaron, todos éramos flacos en aquella época. Los libros, ellos hablaron de los libros. En Isla de Pino no aceptábamos los libros de la guarnición, pero sino los libros de nuestros familiares como el mío. Había, que yo recuerdo en este momento, una biblioteca de la Juventud Obrera Católica que la dirigía Arnaldo Müller. Correcto. Había una biblioteca que se llamaba Popular, que la dirigía un muchacho cuyo nombre no me acuerdo. Mellita. Y también había otra biblioteca privada de Mestre, que era del señor Ramón Mestre, que le prestaba sus libros. Eran posiblemente los mejores libros que había en esta circular. Y él llevaba una lista rigurosa y le prestaba los libros a todo el que solicitara. Ahí estaba yo le pedí de Churchill y todo dice, eso. ahí estaban posiblemente los mejores, vaya. No quiere decir esto que en las otras bibliotecas no hubieran también muchos libros para titularlos de mejores. Y yo fui a ver a Mestre, que vivíamos a 10 o 12 celdas, y le solicité un libro. Buscó su lista y me dijo, tiene el número 10. Perfecto. Y un buen día llegó a mi celda, a la 73 del tercer piso, y me dio el libro. Mi querido amigo, que también me entrevistó cuando yo llegué aquí a Miami, no estamos tan mal. Sinceramente, no estamos tan mal. A mí me acusan de pesimista, de optimista, pero no estamos tan mal. Pregunta para que nadie la conteste. ¿Cuántos de los presentes se han leído en los últimos 50 años, a pesar de que hay mucha gente joven, el presidio político de Martí? Jamás he leído, como bien dijiste, un libro sobre los presos políticos de la época de Machado, de Batista y de Castro. Muy poca publicación, pero en algún momento algunos historiadores serios van a coger esos 10, 12, 14 libros que hay y van a hacer un trabajo para conocimiento internacional, sobre todo gracias a la internet. ¿Cuánto se sabe de la Brigada 2506? Muy poco. Son unos héroes, tal vez no en comparación con los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de Cuba, pero son unos héroes. Yo tuve la gran suerte de cuando llegamos a Isla de Pino, de estar en unos pabellones que habían sido hospitales, un poco más para allá estaban ellos. Y yo y un muchacho de apellido Arenas, Alfredo Arenas, él lejos de mí y yo lejos de mí, hablábamos para que Artime nos oyera, porque Alfredo Arenas había conocido personalmente a Artime, y entonces yo le gritaba, ¡Alfredo Arenas! Y Artime estaba allá y nos escuchaba, y tuvo la valentía de responder a un saludo porque sabía de quién le estaba hablando. Nosotros siempre hemos tenido gente muy buena en este exilio de los cubanos. El primer individuo que yo conozca, y me corrigen si me equivoco, fue el doctor Alonso Ávila, Aloncito, que ya murió, célebre abogado aquí en Cuba, funcionario honesto en Cuba, y célebre abogado en Miami. Alonso Ávila fue el primero que luchó y presentó a la Organización de las Naciones Unidas una condena al régimen de Castro por la violación de los derechos humanos. Después vinieron otros, y siempre vendrán otros. Ustedes han hablado de distintas etapas del funcionamiento de los presos políticos. Los presos políticos han llegado aquí a Miami y se han